La tensión se instaló de manera tan evidente que nadie pudo ignorarla, porque los gestos, las frases a medias y las actitudes lo dejaron más claro que cualquier declaración formal. Lo que parecía ser una relación en ascenso se topó con un obstáculo inesperado: la oposición abierta de la familia, que con su postura marcó un antes y un después en esta historia. Las miradas frías, las palabras medidas y los silencios incómodos fueron señales imposibles de ocultar, y quienes estuvieron cerca aseguran que el ambiente se volvió irrespirable. El contraste entre la pasión de Semre y el rechazo de los suyos hacia Gökeberg generó un escenario explosivo que rápidamente se convirtió en tema de conversación nacional. La gente comenzó a preguntarse qué motivos podrían tener para no aceptar al actor, y las especulaciones crecieron minuto a minuto en redes sociales. Contarles si será autorovado. No era solo una cuestión privada, se transformó en un fenómeno colectivo que todos querían analizar, comentar y compartir. El público, acostumbrado a seguir cada paso de esta pareja como si fuera un guión de telenovela, encontró en este rechazo familiar un nuevo capítulo lleno de drama y misterio. Hace otras días. La sorpresa fue tal que incluso los seguidores más fieles quedaron divididos. Algunos defendiendo la libertad de Semre para elegir a quien ama, y otros justificando la postura de la familia como una forma de protección. La polémica creció como una bola de nieve imparable, alimentada por los comentarios en programas de espectáculos y las opiniones en redes. Cada frase, cada aparición pública de la pareja o de algún miembro de la familia era interpretada como una señal que podía confirmar o desmentir los rumores. El debate alcanzó niveles de intensidad inusitados, porque el tema tocaba fibras sensibles: el amor, la lealtad, los lazos familiares y la lucha por la aceptación. Mientras tanto, Gökeberg quedó en el ojo del huracán, cuestionado y analizado desde todos los ángulos posibles. Su reacción, su silencio y hasta sus gestos fueron leídos como mensajes ocultos, y cada detalle se convirtió en una pieza más de un rompecabezas que todos querían armar. Semre, por su parte, parecía atrapada entre el amor y la presión de su entorno, obligada a mantener un equilibrio imposible. Esa lucha interna quedó reflejada en cada aparición suya, donde la sonrisa intentaba ocultar la tormenta que llevaba dentro todo. El público no tardó en ponerse de su lado, viendo en ella a una mujer que defendía su felicidad frente a todo. Y todos se por alpados. Sin embargo, la narrativa no se quedó allí, porque los rumores sobre conversaciones tensas y discusiones familiares comenzaron a multiplicarse. La idea de que la familia se negara rotundamente a aceptar a Gökeberg fue ganando fuerza, y con ella la intriga alcanzó niveles máximos. No se trataba únicamente de una historia de amor, sino de una batalla entre la pasión y la tradición, entre lo que el corazón dicta y lo que los lazos de sangre imponen. Esa dicotomía convirtió el caso en un espejo en el que muchos espectadores se sintieron reflejados. Porque el conflicto entre familia y pareja es un tema universal. La cobertura mediática fue total, con titulares llamativos, debates televisivos y encuestas en línea que buscaban saber qué opinaba la gente sobre esta situación. Los resultados eran siempre los mismos. Una sociedad dividida entre quienes apoyaban el amor sin condiciones y quienes defendían el papel de la familia como guardiana de los afectos. La historia, con cada nuevo giro, lograba mantener viva la atención y el interés del público, y lo más sorprendente fue cómo la crisis escaló más allá del mundo del espectáculo, convirtiéndose en tema de análisis en programas sociales, columnas de opinión e incluso discusiones académicas sobre el peso de la familia en las decisiones personales. De pronto, Semre y Gökeberg ya no eran solo dos protagonistas de una relación mediática,
sino símbolos de un debate mucho más profundo. El eco de la noticia cruzó fronteras y portales internacionales, se hicieron eco de la tensión, sorprendidos por el impacto masivo que había tenido en Turquía. Lo que comenzó como un rumor terminó convertido en un fenómeno global. Y la pareja, pese a la tormenta, alcanzó una notoriedad aún mayor. El rechazo familiar se transformó en el combustible perfecto para una historia que promete seguir creciendo. Porque cada nueva reacción, cada nueva declaración y cada nueva aparición pública añade un capítulo más a una narrativa que parece interminable. Y mientras tanto, el público sigue expectante, deseoso de saber si el amor podrá vencer al rechazo o si la familia impondrá su voluntad. La pregunta queda en el aire, y con ella la certeza de que esta historia seguirá dando de qué hablar.